nos pareció que, bueno, este texto es interesante y nos gustaría que también puedan acceder a él y tengan grabado un video que acompaña la bibliografía que estuvieron viendo con Mari de Ryan, que es un texto que nos quedó pendiente de clases anteriores, que es sobre narratología para el estudio de los videojuegos. Entonces vamos a arrancar un poco desde el principio, que Ryan comenta un poco cuáles son los inicios de este término narratología. Bueno, entonces ella nos cuenta que es un término que lo acuña Teodorov en 1969, refiriéndose al campo que estudia las propiedades de las historias a través de distintos medios. Teodorov no solo se refiere a la literatura, sino también que se refiere a otros medios como cine, teatro, y bueno, ahora vamos a hablar un poco más de lo que son los cómics y los medios miméticos. Después tenemos bueno, algunos autores que también aportan al campo, que son estructuralistas como Barthes y Bremond. Y las contribuciones clásicas, que nosotros conocemos muy bien, que son las de Gerard Janet, más desde un campo semio eh, y principalmente se refiere a bueno, las dimensiones semióticas, al significado de los textos em, y a las formas en las que se comunica la historia. Esta sería la concepción clásica, que un poco lo que dice Ryan es que apunta o sostiene algo así como la narratología es alguien que le está contando algo a otro alguien. Pero ¿qué pasa? Hay un problema con esta concepción clásica que tiene que ver con que los medios miméticos como el cine, el teatro y los cómics, el narrador, porque Janet hace una tipología de narradores que está en la anterior filmina, pero que dice que en estos medios miméticos el narrador puede encontrarse ausente. No hay un narrador explícito, o a veces no se puede delinear bien el narrador. Además, en el caso de los videojuegos, hay otra cosa más, otro ítem más, que el jugador tiene un rol activo, porque es un co-creador de la historia. Es decir, que no existe una narrativa estática. En estos momentos, ya para el 2000, Ryan dice que hay un debate entre narratólogos y ludólogos. ¿Quiénes serían los narratólogos? Bueno, los narratólogos sostienen que se puede estudiar los videojuegos como una extensión de las narrativas tradicionales, de estas concepciones tradicionales que estábamos hablando. Tenemos a Arset que intenta adaptar la narratología a los videojuegos con un ejemplo que es el de Zork, que es un juego, bueno, ahí tenemos la imagen, este, que si ustedes googlean, bueno, van a ver que se juega escribiendo. Por otro lado, tenemos a los ludólogos que sostienen que los videojuegos son considerados como juegos por su estructura lúdica, es un campo aparte. Y tenemos a Schelinin y Jules que dicen que no se pueden comparar con las narrativas o no pueden asociarse al campo de las narrativas porque carecen de elementos literarios como la alteración del orden cronológico. O sea, nos referimos a la alteración del orden cronológico con elipsis, analepsis, etcétera. Pero bueno, Ryan nos dice que precisamente este juego Max Payne es un ejemplo de alteración, hay alteración cronológica. Hoy en día podemos ver un montón de juegos con alteración cronológica, quizás para quienes jugaron Silent Hill o este, quizás algunos juegos como de Elige tu propia historia, que vuelven hacia atrás, después van hacia adelante, hacia el futuro. Vemos que son varios los juegos que tienen alteraciones del orden cronológico. Y además, los ludólogos sostienen que, que los videojuegos derivan su identidad en sus reglas y objetivos. O sea, prima
el alcance de un objetivo por sobre la narrativa de la historia. Bueno, ahora la controversia se calmó y la posibilidad que los juegos cuenten historias es aceptada. Lo que dice Ryan esto no borra sus diferencias, pero se intersectan. Dice, y sin embargo, hay una propiedad que distingue a la gran mayoría de los juegos de computadora de otros tipos, como por ejemplo los juegos de mesa o los juegos deportivos, y que es una característica que comparten con los juegos de rol de mesa, que es su dimensión representacional, que los predispone a esta narratividad. Y además presentan una dimensión sensorial que es parecida a la del cine, porque es tiempo real. Es como una visualización en vivo. En este momento, bueno, ya se abandona la definición de narrativa como alguien contándole a alguien más que algo sucedió, a favor de una fórmula que es más abarcativa y sitúa la narratividad en la representación formada en la mente del receptor. Acá tenemos un ejemplo de dimensión representacional, que si quieren chusmear un poco, bueno, quizás alguno haya jugado el Skyrim. El jugador no solo sigue una historia, sino que también participa activamente en su construcción. Y por otro lado tenemos un ejemplo de dimensión sensorial, que es el Red Dead Redemption, que tiene estas características. Es sensorial en tiempo real, tiene un alto nivel de detalle visual y ambiental. Los jugadores no solo experimentan cambios, justamente lo que hablamos en relación a los ludólogos, que bueno, no solo experimentan cambios climáticos, de clima, iluminación y paisaje, sino que cambios temporales también. Y una sensación inmersiva, ustedes ya estuvieron viendo con Mari el texto de inmersión, una sensación inmersiva que es muy parecida a la del efecto cinematográfico. Acá tenemos otros ejemplos, bueno, un pedacito por ahí podemos ver un pedacito de video. Bien. Y tenemos otros ejemplos que nos da Ryan, como, bueno, tenemos el ejemplo de los videojuegos que tienen una narrativa desarrollada, que tenemos, por ejemplo, en Heavy Rain o en God of War. La narratividad está completamente desarrollada en todo el juego, a través de todo el juego. Un pedacito de estos trailers. Oh, there do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. De Heavy Rain. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front Bueno. of the... Y prometo que ya no hay más trailers. Después tenemos micronarrativas. Los ejemplos, bueno, de los clásicos RPG o juegos de rol, juegos multijugador. Uno de los más conocidos es el WoW, que se basa en micronarrativas que están representadas por misiones individuales y los jugadores van descubriendo ese mundo a medida que avanzan mientras van cumpliendo esas misiones. Otro tipo, tenemos posibilidades variables. Por ejemplo, los juegos de simulación como los Sims, que no se basan en una historia preescrita o solo parcialmente, sino en un sistema de existentes que están dotados de posibilidades variables de acción.
Y este ejemplo, que bueno, que nos pareció también interesante como para traerlo, que bueno, que ahora se está haciendo más conocido, que es el de las novelas visuales en videojuegos. Este es se llama como ¿Quién mató a Cristina? Que de fácil, pueden acceder fácilmente, lo buscan y ya pueden jugarlo directamente. Que, bueno, encontramos la narrativa principalmente en el juego. Bueno, y finalmente, este, estuvimos, bueno, viendo algunas estadísticas. Por ejemplo, estas son los juegos más jugados de Steam de estos últimos tiempos. Y está bueno ver porque si uno se pone a investigar un poco, o si ya quizás conozcan alguno de estos juegos, vamos a ver que la mayoría de ellos son juegos competitivos, ¿sí? Nosotros estamos hablando bueno, de este debate entre ludólogos y narratólogos, que los ludólogos decían que, si bien, bueno, ya Ryan nos dijo, nos corrimos de eso, pero los ludólogos decían esto de que de la cuestión centrada en los objetivos y las reglas de juego, ¿no? Y quizás estos juegos que forman parte de los más jugados, que en su mayoría, bueno, por acá tenemos por lo menos el Counter, el Dota, el, el Apex, perdón, ahí está, el Apex. Bueno, son varios que están centrados, bueno, en la cuestión de la competitividad y el alcance de ciertos objetivos y recompensas. Así que bueno, esto es para pensar. Espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier consulta nos la pueden hacer o por mail a Mari y a mí o en la clase.